de avión que me va a determinar la dirección del viento y la cazoleta que tiene la forma de círculos partidos, ¿no? Que va a girar y me va a dar la velocidad del viento. Tengo el pluviómetro para registrar la cantidad de precipitación que se va a dar en la zona. Tengo los sensores integrados, ¿no? Los sensores de humedad, presión, etcétera. La caja de conexiones y el trípode como soporte de toda la estación meteorológica. ¿Ya? Entonces, eso vienen a ser las partes. Aquí está el anemómetro que le decía, veleta y cazoleta, veleta para ver la dirección del viento, cazoleta para medir la velocidad del viento. Tengo el brazo anemómetro, el codo de anclaje y el cable de conexión que va del anemómetro. ¿Ya? Luego tengo el pluviómetro, ¿ve? Que es esto de acá. Tengo retiro el vaso, adentro voy a encontrar el sensor del pluviómetro, la base del pluviómetro, y una vez que ajusto, vuelvo a poner el vaso y lo dejo anclado acá al trípode y espero ya la cantidad de lluvia que va a ingresar por este recipiente para saber cuánta es la cantidad de lluvia registrada. Acá tengo a los sensores integrados, están cubiertos, están tapados, están protegidos. Ya acá se ha destapado para que ustedes puedan ver cómo son los sensores integrados. Y esto también se conecta debajo, ¿no? Esto se conecta del pluviómetro para que proteja también un poco a los sensores. ¿Ya? Luego tengo la caja de cambio, jóvenes. Ya la caja de cambio lo tengo por este lado. Acá tengo la batería que se va a poner la consola, acá tengo una placa integrada y acá tengo la conexión de todos los sensores. Acá va a ir la conexión de los sensores de velocidad del aire, dirección del aire, precipitación, humedad, presión atmosférica, etcétera. ¿Ya? Esto es la consola. Esta es la consola que va a recepcionar la información de la estación meteorológica. Y en esta consola voy a tener las lecturas de la velocidad del viento, la dirección, la temperatura, humedad relativa, fecha y hora y la presión atmosférica. Y por la parte baja, la precipitación en ese momento y la precipitación acumulada, acumulada en un día, en una semana, en un mes. Todo esto, jóvenes, lo va a tener en la consola. ¿Y para qué me sirve tener todo eso y descargar la data? Para poder generar, ¿qué cosa? Una rosa de viento. Genero la rosa de viento para ver la predominancia del viento y una vez que determino la predominancia, esto lo exporto a un Google Earth, mucho más sencillo, determino la zona de influencia, directa o indirecta, trazo la línea por donde ingresa y por donde sale el viento, barlovento y sotavento, y posterior lo que tengo que hacer, jóvenes, es verificar si es que hay una población, hay un caserío, hay una comunidad o algo a donde se va a dirigir el viento. Porque mira, ¿cómo se dirige acá el viento, jóvenes? Tengo el barlovento y por acá tengo la salida del sotavento. ¿Por dónde va la predominancia del viento? Por este lado. ¿Qué significa que va por este lado? Que toda la carga contaminante, material particulado y gases que se están generando dentro de mi zona operativa se van a ir por dónde? Por este lado. ¿Ya? Entonces, si se va por ese lado, como vuelvo a repetir, tengo que identificar si hay zonas aledañas o no. Si no hay nada, no hay problema. El problema es cuando acá hay un pueblo, hay una comunidad, hay un caserío. La pregunta es, ¿qué medida de control se va a establecer para no generar impacto a esa zona? Esos jóvenes es el tema de calidad del aire. Al igual que la calidad del agua está su cadena de custodia, acá también está su cadena de custodia. Y acá se pone igual la estación, coordenadas, fecha y hora, cuáles son los parámetros que se está tomando en consideración. Por ahí algunas observaciones, quién está monitoreando, nombre y apellido, etcétera. Y luego va al laboratorio para su recepción. Listo, jóvenes. Eso es con respecto al monitoreo de la calidad del aire. Y ya que nos queda unos minutos, ahora avancemos con monitoreo de calidad de suelo hasta donde lleguemos el tiempo. ¿Qué es la calidad de suelo, jóvenes? El monitoreo de la calidad de suelo es un proceso para poder evaluar y registrar las condiciones y características del suelo a lo largo del tiempo, para poder determinar la salud y capacidad
para soportar diversas funciones como el crecimiento de plantas, filtración de agua, actividad biológica y en el tema de minas para lo que es la remediación de componentes ambientales. Este monitoreo es esencial para la gestión sostenible de los recursos del suelo, la agricultura, la conservación del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Para eso el suelo tiene propiedades tanto físicas, químicas y biológicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos la textura, la estructura, el color, la porosidad, aireación y profundidad, que son claves para determinar la calidad del suelo. En propiedades químicas tenemos el pH del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, y en propiedades biológicas la materia orgánica, la macro y microfauna y la actividad biológica que puede tener. Ojo, la interacción equilibrada entre sus propiedades físicas, químicas y biológicas es clave para la fertilidad, la productividad y la sostenibilidad del elemento. ¿Ya? Por eso es clave hacer el monitoreo a la calidad del suelo. Con respecto al marco normativo, jóvenes, así en resumen nada más, el primer decasuelo se da en el año del 2013 a través del Decreto Supremo número 002-2013 MINAN, donde prácticamente sale todos los parámetros establecidos para lo que es la calidad del suelo. Eh, Dado el tiempo, ¿no? Se va revisando, se va verificando, jóvenes, ¿no? Que de cierta forma hay un cambio, no todos los parámetros contemplan lo que es el ECA suelo en nuestro país. Entonces, esto sufre una modificación que se da en el año 2017, con la cual la tenemos vigente hasta ahora, ¿no? El Decreto Supremo número 011-2017 MINAN. Esto deroga a la 002-2013 MINAN y a la 003-2014 MINAN. Solamente nos quedamos con menos cantidad de parámetros, con los suelos más diferenciados, ¿no? Por los tipos de suelo que tenemos. Luego también, jóvenes, ya sale lo que son los criterios para la gestión de sitios contaminados. Por ahí tenemos la guía para el muestreo de suelos. Tenemos los métodos para poder hacer los ensayos de los parámetros de suelo y la guía para hacer la evaluación de riesgo de la salud ambiental en este tema de suelo. Entonces, jóvenes, esas normas actualmente las tenemos vigentes, ¿no? Y eso nos van a ayudar pues a elaborar y determinar nuestros PDS, a nuestras guías para el muestreo, etcétera, ¿no? Dentro del ECA suelo, jóvenes, tenemos los límites de concentración. Esto nos va a dar un índice de cómo la concentración de una sustancia de un cuerpo receptor no representa riesgo significativo para las personas y el medio ambiente. En estándares internacionales, en el caso de sustancias que no están reguladas en el ECA para suelo, se pueden aplicar estándares internacionales y si se supera el ECA o nivel de fondo en indicador de evaluación, se considera un indicador de la necesidad de continuar con la evaluación de sitio y, de ser el caso, ejecutar acciones de remediación, que por lo general eso hacemos con los pasivos ambientales y en el tema de cierre de minas. Para que vean qué elementos tienen, jóvenes, dentro de lo que son compuestos orgánicos, dentro de lo que son compuestos orgánicos, tenemos a los famosos BETEX. ¿Qué son los BETEX? Benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. Son parámetros orgánicos, ¿no? Donde las muestras tienen que estar en miligramos por cada kilogramo en peso seco. Y esto va a ser para los diferentes usos del suelo, que acá sí ya en esta norma se diferencia. Si es para suelo agrícola, si es para suelo residencial o de parques, y si es para suelo comercial, industrial o extractivo. Nosotros en minería, por lo general, utilizamos este cuadro de acá, ¿no? Suelos industriales. Suelos industriales porque tenemos acá la industria minera y todos los monitoreos que realizamos es en función a esta columna. En compuestos orgánicos también tenemos a los hidrocarburos poliaromáticos,
Tenemos a los hidrocarburos de petróleo, los F1, 2 y 3, dependiendo de la cantidad de carbonos. Tenemos los compuestos organoclorados, los bifenilos, los tretaconilos, los tricloretilos. Esos son compuestos orgánicos. Y en compuestos inorgánicos, lo que más nos interesa también, jóvenes, es ver qué elementos está dentro de los análisis que se requiere tener. Uno de ellos es el arsénico. Es clave el arsénico. Mientras menos arsénico tenga, mejor es la proporción del suelo. Bario, cadmio, cromo total, cromo hexavalente, mercurio, plomo y cianuro libre. Ya, estos elementos, arsénico, plomo y cianuro, son los más agresivos que normalmente vamos a encontrar cuando hacemos monitoreo de suelo. Ahora, ¿cómo es la aplicación del ECA para el suelo que se monitorea jóvenes teniendo en cuenta esto de acá? Primero son tres fases, y eso hay que tener en cuenta. La fase de identificación, donde tengo que determinar cuál es mi API, mi área de potencial interés, por eso se llama identificación. Posterior, una vez que yo ya identifiqué los APIs, voy a pasar a la caracterización para ver la magnitud de la contaminación que existe en ese punto. Y una vez que ya lo he caracterizado, voy a proponer la remediación para poder eliminar o reducir cualquier riesgo ambiental en ese punto. ¿Y cómo se llama todos estas tres fases que yo proyecto desde la identificación, caracterización y remediación? Es un plan de descontaminación de suelos, un famoso PDS. O sea, ¿qué significa? Si yo voy a una unidad minera y necesito elaborar un PDS, o sea, necesito elaborar un plan de descontaminación de suelos, lo primero que tengo que hacer es identificar en toda la operación minera cuáles son mis áreas de potencial interés. Mantenimiento mecánico es uno de ellos, de cajón. Planta concentradora es otro de ellos, ¿no? Entonces yo voy identificando mis áreas de potencial interés, los APIs. Una vez que ya identifiqué las áreas en toda la operación, yo voy a hacer el monitoreo para caracterizar cuál es la magnitud de la contaminación de todos esos puntos ya determinados y luego voy a proponer cuál va a ser la remediación en esa zona para eliminar o reducir los riesgos ambientales. Ojo, que la correcta aplicación del ECA para el suelo permite proteger a la salud humana, conservar los ecosistemas y promover el uso sostenible del territorio. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, hacer un PDS no es nada complicado. Simplemente es seguir los tres pasos y con eso elaborar un plan de descontaminación de suelos y presentarlo para su aprobación ante la entidad competente. ¿Ya? Para el muestreo de suelo, según la guía de muestreo jóvenes, para muestras superficiales, es súper sencillo, no hay que tener, es más, hay que utilizar herramientas cortas, ¿no? Pequeñas picotas, pequeñas palas, otros inclusive utilizan herramientas de jardinería, porque este de acá es súper rápido, bajo costo, ¿no? Entonces simplemente se extrae unos 10, 20 centímetros del suelo, se descarta y a partir de ahí podemos tomar la muestra de suelo. Y así es un monitoreo a profundidad. Si es un monitoreo a profundidad, ya tengo que tener un equipo, ¿no? Muy parecido a los equipos de exploración, ¿no? Que me van por lo general, a perforar el suelo y ver hasta más o menos unos 10, 15, 20 o 30 metros hasta donde existe la carga contaminante. ¿Ya? Entonces, cuando es a profundidad, ya tienen que ser equipos un poco más sofisticados. Pero si es superficial, con equipos tranquilamente cortos. Dentro de lo que son materiales y herramientas, como ustedes pueden ver, son herramientas cortas, tornillos, tubos muestradores, espátulas, es clave, por ahí baldes, lampas, picos, barretas, picotas, jarra, ese es clave, eh, flexómetro también, porque yo necesito medir cuánto por cuánto va a ser, cepillos para poder limpiar los materiales, porque siempre se queda impregnado un poco de material. Por ahí los coolers, el ice pack, guantes nitrilo, no se olviden, y GPS y algunas cámaras para poder representar todo ello. De acuerdo a la guía de muestreo de suelo, jóvenes, de acuerdo a la guía de muestreo, yo voy a tener cuatro tipos de muestreo. El muestreo de identificación, el muestreo de detalle,
el muestreo de nivel de fondo y el muestreo de comprobación de la remediación. Pero ¿cómo actúo con todos estos? En principio, si yo necesito identificar el área de potencial interés, yo voy a hacer muestreos de identificación, muestreos puntuales, como su nombre lo indica. Una vez que ya identifiqué las áreas de potencial interés, paso a la fase de caracterización. Y yo para poder caracterizar esos puntos, tengo que obtener muestreo un poco más al detalle. ¿Qué significa? Que tengo que hacer calicatas o por ahí tengo que hacer un poco mayor la excavación puntual o utilizar barrenos para profundizar un poco más el área y poder obtener la muestra. Y una vez que ya he hecho la caracterización, paso a la fase de remediación, jóvenes, para verificar y para proponer, una vez remediado la zona, hacer un muestreo para comprobar la remediación. Todo esto va a depender mucho de los niveles de fondo, ¿no? Que pueden ser ya calicatas más profundas, donde ahí sí voy a tener que hacer muestreos de nivel de fondo. Y eso básicamente se da para verificar en cuál de los horizontes del suelo se ha tenido afectación. Entonces, para eso se hace una calicata un poco más grande y con eso verifico la contaminación a diferentes profundidades. Respecto a los patrones, que seguro lo han escuchado, los patrones jóvenes se dan en los muestreos de identificación, acá, en la fase donde quiero determinar cuál es mi área de potencial interés. Yo puedo utilizar cualquiera, efectivamente. ¿Cómo voy o cuál va a ser el criterio que se va a utilizar? Y eso va a depender mucho de las zonas. Si son zonas planas, son zonas rectangulares, son zonas donde no hay ninguna intervención por rocas u otros elementos que disturban físicamente el suelo. Yo puedo hacer patrones ya sea por rejillas rectangulares, rejillas cuadradas, rejillas triangulares, etc. Pero si es una zona ya donde es agreste, es una zona muy elevada, empinada, hay pendiente, entonces ahí tengo que utilizar por criterio rejilla circular para hacer un borde tipo topográficamente como curvas de nivel y ver cuáles son las zonas donde voy a hacer el muestreo de caracterización. Ojo, porque acá estoy identificando. Y si es una zona solamente que es pendiente, hacemos el muestreo sobre una línea. Trazo una línea imaginaria y sobre esa línea voy haciendo escalonadamente para poder determinar hasta dónde es mi área de potencial interés. Si el área es menor a 1000 metros cuadrados, por lo general área cuadrangular o área rectangular, y si es un área entre 1000 a 5000 metros cuadrados y es irregular, entonces yo debo de seguir básicamente la trayectoria donde están los puntos. ¿Ya? Y por último, jóvenes, ya para más o menos igual, va a faltar un poco de tiempo, lo que normalmente se hace es la técnica del cuarteado, son las técnicas de muestreo. Yo cojo una porción de muestra, esa muestra tengo que partirlo en cuatro partes iguales o casi iguales. De esa partición descarto dos muestras, solamente me quedo con dos muestras. Y de esa nueva partición, nuevamente cuarteo. Y de ese cuarteo, jóvenes, nuevamente me quedo con dos partes, que vendría a ser un cuarto total de la muestra. Y eso ya lo voy acumulando para luego poder llenar 1 kilo de muestra. Entonces, nuevamente repito el procedimiento de otro punto, de otro lado, saco 1 kilo de muestra, lo cuarteo, de ese cuarteo obtengo medio kilo de muestra, de ese medio kilo de muestra nuevamente lo cuarteo y obtengo un cuarto de muestra y así sucesivamente para poder llegar a 1 kilo de muestra. Entonces, ¿cuántas muestras tengo que sacar? 4 muestras de 1 kilo para poder cuartear y obtener una muestra un poco más compuesta y un poco más aglomerada. Condiciones, si es un suelo agrícola, de 0 a 30 centímetros o de 30 a 60 centímetros, una calicata más grande. Si es un suelo residencial o parques, de 0 a 10 centímetros o de 10 a 30 centímetros. Y si es un suelo industrial, comercial o extractivo, que normalmente hacemos en minería, es de 0 a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cualquier derrame, cualquier cosa que pueda suscitarse es puntual, entonces yo necesito saber cuál es el grado de contaminación que ha caído sobre ese suelo, por eso con 10 centímetros, tranquilamente yo puedo saber cuánto es lo que ha generado el impacto hacia la parte de ese suelo, ¿ya?
Listo, jóvenes. Bueno, por ahí faltan algunos detalles, son mucho más específicos en lo que es el procedimiento de muestreo, ya que seguramente ya lo van a estar evaluando. Es el muestreo en superficie en Calicata. Ahí están los procedimientos punto por punto, cuáles son las técnicas que hay que tener en cuenta al momento de poder obtener este tipo de muestras, la profundidad que se tiene que hacer cuando ya se da con los barrenos, ¿no? A diferentes profundidades. Ojo, para utilizar el barreno, tiene que ser el suelo suave, tiene que ser un suelo que tenga un poco de agua, porque si es un suelo duro, el barreno no va a ingresar y vas a terminar rompiendo el barreno. El manejo de las muestras tiene que estar tal cual, al igual que las otras muestras, rotuladas, conservadas, en cooler, en bolsas Ziploc, llena la cadena de custodia, que es al igual que los otros dos monitoreos, súper importante porque al final el laboratorio se basa en estas cadenas de custodia dependiendo de la cantidad de muestras que tú envíes. Y al final los resultados son estos jóvenes que son los informes de monitoreos de calidad del agua, aire, suelo y ruido ambiental, que es en conjunto el informe del monitoreo ambiental que hacen diferentes entidades mineras para presentarlos a la entidad competente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, OEFA, ANA y otras entidades que por ahí pueden fiscalizar. ¿Ya? Y con eso, muchísimas gracias por por todo esto. Gracias, ingeniero de la Rosa, igualmente por habernos acompañado y explicarnos de este tema muy interesante y esperemos que a los participantes pues le haya sido de mucha utilidad y puedan llevarlo consigo para pues tener mejores aprendizajes de por medio. Creo que Hilary Carmen quiere hacer alguna consulta. Adelante, por favor. Sí, sí, adelante, Sería adelante, solo algunos la... 2 minutos. Sí, sería solo, disculpe chicos, sería solamente la única consulta que se realice porque ahorita estamos con la hora porque tenemos una siguiente exposición. Así que solo pasamos contigo, Hilary, por favor. Adelante. Ok. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Sí, mi consulta era, por ejemplo, en el muestreo de suelos, si es un área grande y se tienen varios puntos en donde vamos a extraer la muestra, digamos, representativa de un kilo y luego se va a hacer el cuarteo. Luego, para que esta muestra en general sea representativa de todo el área, entonces, por cada muestra, digamos, vamos a tener 250 gramos. Entonces, lo Ujú. juntaríamos con las otras muestras y ya para hacer la evaluación en el laboratorio, ¿cómo es que se extrae o cuánto es que se extrae de toda esta aglomeración de las muestras? ¿Cómo es ese proceso? Es lo que me confunde más. Mira, por lo general, Hilary, lo que el laboratorio te pide es 1 kilo de muestra por cada punto que se está monitoreando. Entonces, si nosotros encontramos en un área, no sé, por ejemplo, en mina, ¿no? Las áreas son por hectáreas, por decir. Nosotros en remediación tenemos alrededor de 4 hectáreas. En esas 4 hectáreas, primero identificamos cuáles son las zonas que tienen potencial de interés de contaminación. Una vez que hemos identificado esas zonas, empezamos a caracterizar y decir cuántos puntos vamos a sacar. Pueden ser 3, pueden ser 4. Para eso utilizo, si es que el área es plana, utilizo las técnicas, ¿no? De rejillas, por decir, y con eso puedo obtener 4 o cinco muestras. Y por cada muestra tengo que enviar 1 kilo. O sea, tengo que enviar en total como 5 kilos, pero en bolsas separadas, codificadas, por cada punto, por cada georreferenciación que se ha dado. Porque claro, al final lo que a mí me interesa es que cuando yo tengo todo el área ya establecido, el área de interés identificado y marcado, lo que tengo que hacer es sacar, no sé, pues las 5 muestras y esas muestras mandarlas a analizar y ver más o menos el grado de contaminación que podría darse dependiendo de los resultados, en qué área o en qué punto se da más. Ten el ejemplo que de esas 5, 2 salen contaminadas y 3 salen bien. Y de esas 2 que están contaminadas, ya con resultados y todo lo demás, uno es en una zona, no sé, donde hay pasivos y la otra zona es donde hay operación de taller mantenimiento mecánico, entonces esa, al principio tengo que atacar esas 2 zonas, porque si yo no ataco esas 2 zonas que ya están identificadas, posiblemente esto se puede expandir y no superficialmente, sino por infiltración también se puede expandir hacia la napa freática y entonces ahí vamos a generar más problemas. Cuando yo identifico a través de los resultados qué zonas de las que yo he mandado a analizar son las más críticas,
tengo que enfocarme en hacer un plan de remediación en principio por esas dos zonas. Y lo demás, simplemente hacemos controles puntuales, controles al menos una vez al mes para verificar si es que los valores se siguen manteniendo o es que los valores han sido afectados por otro tipo de contaminante que al inicio no ha sido determinado o detectado y que en el transcurso del tiempo recién se está detectando. Ah, ya, ok, listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, gracias, Hilary. Listo, Adrián, igual ahí está mi contacto, ahí está mi correo, cualquier duda o consulta interna que tienen, lo pueden hacer por ese medio, encantadísimo de poder contestar cualquiera de esas dudas que tiempito ya no nos alcanzaba. Sí, ingeniero, le agradecemos mucho por la oportunidad que nos ha brindado. Y nada, pues que tenga un buen fin de semana y que le vaya bien en sus proyectos. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Listo, muchas gracias, Adrián, gracias a cada uno de ustedes jóvenes, así es que nada, ya, bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Listo, chicos, entonces, habiendo terminado con esta sesión, vamos a continuar con la última del día, que para esta ocasión, pues, nos va a estar acompañando el ingeniero Felipe Injoque para explicarnos el tema de dimensión social de proyectos mineros.